Muchísimas gracias a Julis por la oportunidad de poder compartir nuevamente esta sesión con ustedes y asimismo muchísimas gracias a todos los presentes. Lo primero que les voy a pedir es, por favor, me confirmen si es que pasan las diapositivas. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Sí? ¿Pasan las Mm, diapositivas? No, doctor, no está pasando las diapositivas en este momento. Lo está Listo, pasando. ahora sí. Está muy bien. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Correcto. Muchas gracias. A ver, bien, como bien lo expresó el moderador, estoy con ustedes compartiendo esta noche efectos de hablarles de la organización y funciones de los distritos judiciales, del Poder Judicial, obviamente. Y lo que les voy a pedir es que las preguntas las podamos reservar, las reservemos en todo caso para el final de la exposición. Pierdan cuidado, yo como siempre es mi estilo, voy a tratar de absorber todas las preguntas, no tengo ninguna restricción de tiempo en ese sentido. Entonces, sin más preámbulo, tienen ustedes a la vista el título de la presente exposición y seguidamente tienen un pequeño sumario de aquellos aspectos que vamos a abordar en la sesión de hoy. Esperamos abordarlos satisfactoriamente y, como bien les mencioné hace un momento, al final de la sesión eh, podamos podamos absolver las dudas que tengan. Pues bien, el primer punto, o en todo caso, a modo de marco normativo, para la presente exposición he tenido que recurrir a muchos instrumentos jurídicos. Disculpa un minuto, por favor. He empleado los principales instrumentos normativos que he empleado para la presente exposición son cuatro: la Constitución Política del año 93, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y el Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial. La Constitución Política por obvias razones, ya que en su artículo 138 nos habla o reconoce la existencia de un Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial por ser el instrumento orgánico que precisamente delimita los ámbitos y competencias de los órganos jurisdiccionales, además de las funciones de los jueces que ocupan dichos órganos jurisdiccionales. La ley de la carrera judicial, elemental porque es precisamente este documento el que nos dice cuáles son los requisitos para poder acceder a la carrera judicial, llámese a los cargos de jueces de paz letrado, especializados, jueces superiores y jueces supremos. Y finalmente, el reglamento de organización y funciones del Poder Judicial. Es un instrumento a través del cual se regulan precisamente se organiza y se delimitan las funciones de los distintos órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial. Pues bien, es bien sabido que el Poder Judicial es precisamente como el nombre lo indica, es un poder del Estado. Y en ese sentido, forma parte de lo que se conoce como el sistema de justicia. Esa es una labor que, si bien se trata de un poder del Estado, a efectos de administrar justicia, se trata de un engranaje operativo que comparte en el que además están comprendidos el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, los órganos de control del Poder Judicial, del Ministerio Público, y la función principal del Poder Judicial es administrar justicia. ¿De qué manera? A través de los procedimientos, mecanismos, a través de los cauces legales que establecen las distintas normas que regulan los procesos, tanto en el procedimiento en general, y dentro del procedimiento hablaremos de la etapa de investigación, cuando es materia penal, la etapa de juzgamiento y los medios recursivos que la ley flanquea. Mientras que si hablamos de expedientes o de asuntos de naturaleza civil y comercial, el Código Procesal Civil con la naturaleza de los procedimientos que establece, el proceso sumarísimo, ordinario, abreviado, el proceso único de ejecución, la ley, de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, si se trata de una acción contenciosa administrativa, o los órganos, el Código Procesal Constitucional en algunos aspectos sobre la materia, ya que, es bien sabido, el Poder Judicial cuenta con órganos constitucionales que abocados a ver en primera instancia procesos de habeas corpus, amparo,
acciones de cumplimiento en segunda instancia. Pues bien, ese es el rol que cumple el Poder Judicial dentro de un Estado social y democrático de derecho. Ahora, pues el Poder Judicial apareció de un momento a otro, no, en realidad, como toda institución pública, formó parte de un proceso largo. Si somos muy exquisitos, nos enfocamos en la historia pre-republicana, tendríamos que remontarnos a la política de Aristóteles, donde él, que allá en el año 300 antes de Cristo, ya planteaba la existencia, ¿no? En su libro Política planteaba la existencia de tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Llega la Ilustración, en el año 1690, en el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, también se hablan de tres poderes, aunque en esta ocasión no había un poder judicial, sino un poder federativo, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Era el legislativo el que se encargaba precisamente de administrar justicia. Después vendría ya el barón de Montesquieu, a quien pues se le atribuye el concepto clásico de esta estructura tripartita de poderes del Estado. Y ya luego de la gran influencia que significó la Ilustración, allá por los años 1600, 1700, viene la Revolución Francesa, y a partir de lo sucedido en Francia es que inicia un proceso de constitucionalización, por así decirlo, en Europa, y muchos reinos, muchos países dentro de lo que podrían considerarse como tal allá en Europa comienzan a crear sus constituciones. Tenemos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto caló fuertemente en España, con la primera constitución, la de Cádiz, de 1810 o 12, si no me equivoco, y como nosotros en el Reinato de España, del Reino de España, pues en cierta forma, todo el ordenamiento jurídico español era empleado dentro de lo que se conocía como las Indias. Y en 1821, San José de San Martín, ¿no? Antes de proclamar la independencia, cuando estaba en Huaura, ideó y plasmó un documento conocido como el Reglamento Provisional de Huaura. A través de este documento, San Martín era consciente de que en el proceso de liberación del Estado, del proceso de liberación del Perú, eh, no podía existir un vacío legal. El país o el pueblo peruano tendría que someterse a ciertas reglas. Entonces, él, a través de este reglamento provisorio, establece de que una vez lograda la independencia, las personas que ocuparan el territorio peruano se someterían aún a las normas españolas, en tanto estas normas no afecten la libertad. Con ese reglamento provisorio tuvimos hasta el año 1823, en donde se emite la primera constitución. En el año 1823, pues, la constitución política de aquella época reconoce la existencia de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judiciario. Precisa allí en el artículo 95 de dicha constitución que eh, el poder de administrar justicia recaía sobre los tribunales de justicia y sobre los juzgados subalternos. Esa es la denominación que se empleó en aquel entonces. Luego tenemos una serie de constituciones en línea de tiempo, la de 1826, que mantiene en cierta forma la estructura, aunque agrega un poder electoral, que hoy en la actualidad recae pues, sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Luego las constituciones de 1828, 1834, a través de la cual se reconoce el poder a través de los tribunales, la ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana, que también reconoce el Poder Judicial como un poder, como parte de la Confederación. Y bueno, tienen ustedes en pantalla la Constitución de 1839, 56, 60, 67, 1920, 33, 79, que mantuvieron la distribución tripartita de lo que conocemos hoy, pues, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Último, la Constitución del año 93. La Constitución del año 1993 reconoce expresamente en su artículo 43 lo siguiente: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Poderes que hemos mencionado son tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es por esa razón que en el artículo 138 reconoce que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y que se ejerce a través del Poder Judicial a través y a las leyes. El segundo párrafo, que no es el motivo de la presente disertación, nos habla de lo que se conoce como control difuso. Y finalmente tenemos que en el artículo 139 de la Constitución Política se reconoce ampliamente el catálogo, un total de 22 principios que son directrices que deben ser observadas por todos los jueces de la nación al momento de impartir justicia. Destacan entre estas la exigencia, la motivación de las resoluciones judiciales, la, pero, la pluralidad de instancias como un recurso a toda persona deba acceder a efectos de que un tribunal superior pueda revisar una decisión que le cause perjuicio, derecho de defensa, entre otros. Pues bien, ya entrando un poco más en materia, nos encontramos ahora ante los órganos jurisdiccionales que están reconocidos en la ley orgánica del Poder Judicial. Tienen ustedes en pantalla los 5 niveles, ¿no? Esto vamos a tener 5 niveles o jerarquías, en todo caso. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce que el Poder Judicial está compuesto por una Corte Suprema que tiene competencia nacional y que está conformada, como veremos más adelante, un total de 20 jueces supremos. En segundo orden, tenemos a las Cortes Superiores en los respectivos distritos judiciales. Sobre esto vamos a profundizar más adelante. Luego tenemos a los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas, especializados precisamente porque, a diferencia de un juez superior o un juez supremo, los juzgados especializados tienen esa especialización. De allí que, por ejemplo, existan juzgados en lo civil, juzgados en lo penal, juzgados en lo contencioso administrativo, y eventualmente la ley orgánica permite al Consejo Ejecutivo crear subespecialidades. Por ejemplo, la subespecialidad en delitos contra integrantes del grupo familiar. Seguidamente tenemos en cuarto orden a los juzgados de paz letrados, que forman, al igual que los casos anteriores, la estructura funcional más conocida dentro del aparato de la Administración de Justicia, dentro del Poder Judicial. Y es que para acceder a estos 4 niveles se requiere ser abogado, a diferencia del último nivel, o el primer nivel en escala jerárquica en todo caso, que significan los juzgados de paz, que están, eh, cuyos cargos son ocupados por personas que no necesariamente son abogados. Pueden ser personas reconocidas, eh, muy respetadas dentro de determinada región o dentro de determinada provincia o comunidad, sobre todo comunidad, no tanto provincia, porque en provincias vamos a encontrar siempre juzgados de paz letrados o especializados. Pero, pero la realidad de los juzgados de paz es que la justicia puede ser administrada también en lugares donde juzgados o jueces con especialidad o paz letrados no puedan llegar. Como veremos más adelante, los jueces de paz tienen competencias muy específicas y muy puntuales sobre las cuales vamos a profundizar. Pues bien, ahora tienen ustedes en pantalla lo que se conoce como distritos judiciales, que no es lo mismo, ¿no?, que cortes superiores. Hay una clasificación, he considerado pertinente clasificar la cantidad de cortes, de distritos judiciales, perdón, por zonas. Tenemos zona norte, ¿no?, la zona centro, la zona sur y la zona oriente. Y el caso especial de Lima, que como bien sabemos, si bien geográficamente Lima es una región que concentra la mayor cantidad de población en el área metropolitana, es precisamente para poder lidiar con la gran cantidad de gente que ocupa esta región del país, que se han tenido que fragmentar lo que en su momento era el Distrito Judicial de Lima
en subdistritos judiciales como Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Puente Piedra Ventanilla. Hay un caso especial que no aparece en pantalla, pero que pensaba hablar más adelante, y es que se habrán percatado de que no se menciona en esta diapositiva a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Y es que, claro, esa es una corte, no es un distrito judicial. Los distritos judiciales, como el nombre lo sugiere, identifican determinada área o sector geográfico del país. El caso de una corte no necesariamente está vinculado a ello. Por ejemplo, es el caso de la Corte Suprema, que tiene competencia nacional, o precisamente el caso de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, que tiene competencia nacional. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, para aclarar, eh, acabo de mencionar en la diapositiva anterior, tienen ustedes a la vista una pequeña ilustración de cómo es que se debe identificar un distrito judicial. Y es que la Corte Suprema, que está compuesta por jueces supremos que desempeñan funciones en salas supremas, constituye eso, una corte que tiene alcance nacional y que dista de ser un distrito judicial. Sin embargo, vamos a encontrar distritos judiciales que están conformadas por cortes superiores de justicia y a su vez, dentro de esa corte superior, vamos a encontrar salas superiores, juzgados especializados y mixto y juzgados de paz letrado. ¿Sí? Adicionalmente, en la última figura en la parte inferior, he colocado los jueces de paz en clara alusión, o en todo caso la idea es reiterar lo que había mencionado, y es que el cuadro intermedio puede ser ocupado por abogados. Los jueces que desempeñan dichas funciones son siempre abogados, mientras que los jueces de paz no. En buena cuenta, eh, todos estos órganos jurisdiccionales contenidos en los dos, en el último y el penúltimo cuadro, constituyen o forman parte de un distrito judicial, porque la dinámica operativa dentro del desempeño de las funciones que se van a realizar en esos órganos jurisdiccionales va a implicar la interacción entre por lo menos dos instancias, como más adelante lo voy a mencionar. Esta figura completa lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte inferior, aparecen los juzgados de paz. Pues bien, los juzgados de paz atenderán asuntos muy específicos según la Ley de Justicia de Paz que regula la designación y las competencias de dichos jueces de paz. Ahora bien, estos juzgados de paz van a constituir primera instancia en algunos asuntos propios de sus competencias y su jurisdicción, cuyas decisiones en apelación podrán ser conocidas por los jueces de paz letrado, al que se refiere el cuadro que está adelante, seguidamente hacia arriba. Estos juzgados de paz letrado conocerán en segunda instancia lo que viene del juzgado de paz no letrado, por así decirlo, pero también conocerán algunos asuntos propios de su competencia, según los códigos procesales sobre la materia, en primera instancia. Y cuando ellos resuelvan en primera instancia, dichas decisiones podrán ser objeto de apelación y ser elevadas a los juzgados especializados, que actuarán como segunda instancia de los asuntos que vienen en apelación del juzgado de paz letrado, pero también actuarán como primera instancia en asuntos vinculados a su especialidad. Por ejemplo, podrán en materia penal ser o serán jueces de unipersonales o jueces de juzgamiento, sea unipersonal y colegiado, cuyas sentencias serán apeladas y conocidas por las salas superiores, que en materia penal serán salas de apelaciones. Si en caso habláramos de un proceso civil, por ejemplo, un proceso de conocimiento que se inicia ante un juzgado especializado, la apelación contra la sentencia definitiva en materia civil
será igual recurrida ante la sala superior en lo civil. Ahora bien, existirán algunos casos en los cuales las salas superiores actuarán como segunda instancia de aquellos procesos que vienen del juzgado especializado, pero también actuarán como primera instancia de manera excepcional en algunos aspectos sometidos a su jurisdicción y competencia. Por ejemplo, en materia penal, las salas superiores, sobre todo en el Código Antiguo, que ya no se aplica mucho, actuarán como jueces de juzgamiento de funcionarios de mediano rango o nivel. Y finalmente, las salas de la Corte Suprema actuarán como instancia excepcional en la actualidad, con la excepción del Código de Procedimientos Penales, siempre va a actuar como una instancia excepcional o instancia casatoria. Y eh, es importante acá que tengan en cuenta lo siguiente. La Corte Suprema no es una instancia ordinaria, salvo la excepción del Código de Procedimientos Penales, que cada vez tiene menos casos, ¿no? Y que solamente son vistos por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia solamente actúa como instancia excepcional para calificar en principio recursos de casación y eventualmente, en caso de admitir o declararlos bien concedido, emitir un pronunciamiento de fondo. Las salas de la Corte Suprema que ven temas en casación no abordan aspectos de hecho, solamente de derecho. Más o menos esa es la dinámica funcional, jurisdiccional del Poder Judicial. Esta dinámica es una dinámica tipo, van a haber siempre excepciones, van a haber procesos que solamente podrán ser conocidos por salas superiores en primera instancia e irán a la Corte Suprema en segunda instancia. Si nos fijamos en la Corte Suprema, la excepción a la regla va a ser, por ejemplo, la existencia dentro de la Corte Suprema de una sala penal especial que se encarga del juzgamiento de altos funcionarios, aquellos que están descritos en el artículo 99 de la Constitución. Entonces, les repito, este es un diagrama tipo y está sujeto siempre a las excepciones que la misma ley plantea. Pues bien, ahora vamos a referirnos a los juzgados de paz. La justicia de paz o la existencia de los juzgados de paz como órganos jurisdiccionales está reconocida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como ya les había anticipado, la justicia de paz tiene una ley propia que fija el acceso a la justicia de paz, delimita la competencia de los jueces de paz, también los requisitos que se le debe exigir a alguien que va a ocupar dicho cargo. Por de pronto, tienen ustedes aquí algunas características muy generales de los juzgados de paz, de la justicia de paz. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Que en principio su designación es por elección popular, en principio. No obstante, de manera excepcional, puede realizarse una designación a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Acá muy importante, ¿no? Los jueces de paz, a diferencia de los jueces de paz letrados, especializados, que son superiores, que son objeto de investigación o de una eventual investigación por la Junta Nacional de Justicia, los jueces de paz son objeto de investigación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Vemos también que es una función que se desempeña por 4 años y que la persona que ocupa dicho cargo puede ser eventualmente reelegida por el mismo periodo. Como ya les había mencionado, un requisito elemental para ocupar dicho cargo es mostrar una conducta intachable y tener el reconocimiento de la localidad, del pueblo, del anexo en el que uno vive. También es importante saber de que quien ocupa este cargo no puede verse inmerso o estar involucrado o tener un vínculo de familiaridad o consanguinidad, según la ley, con un juez de paz de una localidad aledaña o con algún juez incluso de la carrera judicial. Es importante tener en cuenta que los jueces de paz letrados no forman parte de la carrera judicial.
¿no? Por eso siempre, todas las diapositivas en las que he mencionado jueces de paz, he tratado de abstraerlos del listado donde aparecen los demás jueces de la carrera judicial. Ahora bien, entre las competencias principales o asuntos que puede atender un juez de paz, tenemos los procesos de alimentos, procesos derivados a estos. Por ejemplo, también tenemos conflictos patrimoniales, pero con la atinencia de que estos conflictos patrimoniales no pueden comprometer más de 30 unidades de referencia procesal, no impositivas tributarias, sino de referencia procesal. Luego tenemos a los juzgados de paz letrado. Estos juzgados ya, o las personas que ocupan este cargo, juez de paz, jueza de paz letrado, ya atienden asuntos de naturaleza civil, penal y laboral. Su ámbito de jurisdicción está delimitado por una respectiva zona geográfica y estas se conocen a través de las resoluciones que emite el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o el Consejo Distrital, ¿no? Porque cada Corte Superior tiene un Consejo Distrital. Igual, las competencias civiles, penales, laborales, contenciosas administrativas de estos juzgados están delimitadas no solamente por la ley orgánica del Poder Judicial, sino también por los códigos procesales sobre la materia. Ahora, ¿quiénes pueden ser jueces de paz letrado? En principio, un abogado de por lo menos 25 años. Así lo señala la ley de la carrera judicial en el artículo 9. Como ya les había adelantado, los jueces de paz letrado conocen en apelación los recursos que se presentan por las decisiones que adopte un juez de paz. Tienen ustedes también en la diapositiva algunas de las competencias que la ley orgánica del Poder Judicial les otorga a los jueces de paz letrado. Por ejemplo, en materia civil, acciones que derivan de contratos, que especifica para este caso o para tal caso el Código Procesal Civil. En materia penal, los procesos de falta. Ojo, solo procesos de faltas que tienen dentro del Código Penal un catálogo específico, un título específico en la parte final del Código Penal. Cuando hablamos de delitos, los jueces de paz letrado no son competentes. Las decisiones que emite un juez de paz letrado podrán ser recurridas ante un juez especializado dependiendo de la materia. Cabe mencionar que los jueces de paz letrado no tienen especialidad. Esto es que un juez de paz letrado, repito, en un mismo despacho atiende asuntos civil y penal e incluso laboral. Luego tenemos, y acá seguramente esto les suene más familiar o más se les haga un poco más visible en su práctica, tenemos los juzgados especializados. Pues bien, la ley orgánica en el artículo 46 reconoce un catálogo amplio de juzgados especializados. Los juzgados civiles, los juzgados penales. Dentro de los juzgados penales ya nosotros debemos de identificar a los jueces de investigación preparatoria, a los jueces unipersonales o aquellos que forman juzgados colegiados o los jueces de subespecialidades, como bien mencionaba hace un momento. Puede haber o hay una subespecialidad, por ejemplo, en violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, hay juzgados especializados en, en algunos, me parece que delitos de lavado de activos, por ejemplo. Luego tenemos juzgados de trabajo, juzgados agrarios, que hay, aunque no sea mucho, sobre todo acá en Lima, no se ve mucho, no sé, no tengo memoria de haber atendido o haber trabajado un asunto de juzgado agrario, pero sí existen. Juzgados de familia y los juzgados de tránsito y seguridad vial. Eh, Especial atención con estos juzgados de tránsito y seguridad vial, porque atienden a asuntos vinculados, como el nombre lo sugiere, a acciones derivadas del tráfico rodado, vinculadas precisamente al incumplimiento de normas de seguridad vial, pero sin que éstas representen un delito.
porque al convertirse en delito son de competencia de un juzgado penal. Cabe mencionar, como se señala en la parte final de la diapositiva, que el Consejo Ejecutivo tiene la facultad de crear juzgados con su especialidad, así como juzgados mixtos. Y claro, en más de una ocasión habremos escuchado hablar de la existencia de los juzgados mixtos, cuáles son aquellos que existen en zonas donde hay una población razonable, pero no la suficiente como para poder contar con jueces civiles y penales y de familia. Pues en lugar de tener tres jueces, lo que se hace es contar con un solo juez que atienda estos tres asuntos. Pero son creados, repito, no por ley orgánica, sino precisamente por una facultad que la ley orgánica le reconoce al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La labor del Consejo Ejecutivo es muy importante porque no solamente crea juzgados, pues incluso puede crear cortes. Y es precisamente una muestra de este poder que existe una Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, que precisamente fue creada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El mismo Consejo Ejecutivo que se encarga también de autorizar, por ejemplo, los planes de descarga procesal o la transferencia de expedientes, las famosas redistribuciones de expedientes. O sea, la labor que ejerce el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como órgano de administración y gestión del Poder Judicial es muy importante. Pues bien, características generales, ¿no? Las leyes sobre la materia van a mostrar muchas características, estas son solo las que considero más relevantes. Para ser un juez especializado, se debe aprobar el concurso que es organizado por la Junta Nacional de Justicia. Además, se debe tener cuando menos 30 años de edad. Asimismo, eh, se debe ser un abogado que haya ejercido la docencia universitaria o la abogacía por lo menos 5 años, o haber ocupado los cargos de secretario o relator de sala por lo menos 4 años. Como ya he mencionado anteriormente, los especializados conocen en segunda instancia los recursos de apelación que se originan en los juzgados de paz letrado. En materia penal, por ejemplo, habrá jueces que se dedican al juzgamiento, pero previamente a ello existen los que se conocen como jueces de investigación preparatoria, que se cargan de llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces, estos jueces de investigación preparatoria también son jueces especializados. Cortes superiores. Pues bien, una corte superior está compuesta por muchas salas superiores, a las que se conocen como salas especializadas o en su defecto salas mixtas, siguiendo la lógica que he explicado anteriormente. Estas salas especializadas o mixtas están conformadas por jueces superiores. Sin embargo, estas salas superiores dependen de esta ya mencionada Corte Superior, la cual es liderada por un presidente de Corte Superior. Este presidente de Corte Superior es quien es elegido cada 2 años, se encarga de organizar, de distribuir y de designar a los jueces superiores que ocuparán las distintas plazas de las salas superiores. Cada sala, sea especializada o mixta, estará conformada por 3 vocales, que esa es la denominación que utiliza la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que en la actualidad, según la Ley de la Carrera Judicial, se les conoce como jueces superiores. De estos 3 jueces superiores, que pueden ser titulares, supernumerarios o provisionales, el más antiguo será quien presida el órgano jurisdiccional. Repito, la designación de jueces superiores o la distribución de los jueces superiores en determinada sala superior queda a facultad del presidente de la Corte Superior de Justicia. ¿Qué se necesita para ser un juez superior? Por lo menos 35 años.
haber ejercido el cargo de juez especializado o de fiscal cuando menos 5 años, o haber ejercido la abogacía o la docencia universitaria, no de forma paralela, sino en momentos distintos, cuando menos por 10 años. ¿Qué competencia tiene un juez superior? Pues un juez superior que integra una sala superior, para la redundancia, tiene la competencia de actuar como segunda instancia ante todos los recursos de apelación que sean promovidos desde un juzgado especializado. Y es muy importante, mis amigos, que ustedes tengan en cuenta de que es precisamente con la actuación o con la decisión que se asume de una sala superior que se agota lo que conocemos como pluralidad de instancias. Y es que en la práctica, y lo digo con conocimiento de causa, que he trabajado en juzgado, he trabajado en sala superior y ahora trabajo en la Corte Suprema, que algunas personas o algunos abogados consideran de que la Corte Suprema es una instancia ordinaria y acuden a través de sus recursos de casación alegando la necesidad de que la Corte Suprema conozca su caso porque es una instancia ordinaria, lo cual no es correcto. Si nos fijamos en la Convención Americana de Derechos Humanos, encontramos, me parece que es en el artículo 14 o 15, que es una garantía de toda persona de que el fallo o decisión que le cause un perjuicio sea revisado por un tribunal. Y es que, claro, la convención nos dice de que toda decisión debe ser revisada por un tribunal, pero la constitución política no menciona eso. La constitución política solo se refiere a la existencia de pluralidad de instancias. Y la pluralidad hace referencia a dos o hasta tres o hasta cuatro instancias. Sin embargo, es este artículo de la convención la que nos marca la pauta y nos permite entender de que es una garantía de los justiciables de que su decisión, aquella que le genera perjuicio, sea revisada una sola vez por un tribunal superior. En ese sentido, según la lógica de todo lo que hemos hablado hasta acá, pues cada apelación, ¿no? Asegura un doble pronunciamiento ordinario, con lo cual se agota o se da por cumplida esta exigencia de la doble instancia, más no cuando se pretende acceder a la Corte Suprema. Y es que, repito, muchos casos que se resuelven en las Cortes Superiores como segunda instancia pretenden ser revisados en la Corte Suprema alegando esa infracción alegando ese derecho a la pluralidad de instancias, pero pues vemos que no, eso no es así. Entonces, habrán excepciones. Dentro de estas excepciones, las salas superiores actúan en primera instancia para algunos casos específicos, como por ejemplo los procesos penales por función, dirigidos contra jueces superiores, jueces fiscales superiores, ¿no? Por algún asunto de naturaleza penal, que excepcionalmente son conocidos por la Corte Suprema, pero no como sede casatoria, sino solamente como segunda instancia. Pero son las excepciones, ¿no? La regla es de que en las Cortes Superiores o con pronunciamientos de las salas superiores, sin importar la especialidad, se agoten esas dos instancias que como derecho fundamental tienen todos los justiciables. Luego, vamos a proceder a conocer un poco de la Corte Suprema de Justicia de la República. Pues bien, como ya habíamos dicho, la Corte Suprema de Justicia de la República tiene una competencia nacional. Según el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está compuesta por 20 jueces supremos. No obstante, tienen la siguiente distribución. El Poder Judicial, el cargo de presidente del Poder Judicial o quien ocupa el cargo de presidente del Poder Judicial es a su vez presidente de la Corte Suprema y a su vez presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
En la actualidad, dicho cargo es ocupado por la doctora Janet Tello Gilardi. Ahora bien, también tenemos, según ley orgánica, que un juez supremo titular debe ocupar el cargo de jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. Sin embargo, ya sabemos que no existe, que ha desaparecido pues, la Oficina de Control de la Magistratura y ha sido reemplazada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Por consiguiente, una plaza de juez supremo ha sido enviada precisamente para que el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ocupe dicho cargo. Luego tenemos dos jueces supremos titulares, integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como hemos mencionado, se encarga de dirigir la política de gestión de la institución o del Poder Judicial. Dos jueces supremos titulares ocupan dicho cargo por un periodo de 2 años y pueden ser reelegidos por 2 años más. También tenemos que un juez supremo puede ocupar, o ocupa en la actualidad, en todo caso, el cargo de, es el representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque así también lo reconoce la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Y es importante que sepan que eh, este representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones, que viene a ser precisamente un juez supremo, al asumir el cargo, asume por defecto la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Eh, Cabe señalar también de que no necesariamente, porque la ley orgánica lo permite, dicho cargo debe ser ocupado por un juez supremo titular. Si por acuerdo de sala plena designan un juez cesante, o que ya haya cesado o jubilado, ha sido jubilado del Poder Judicial, dicha elección será totalmente válida. Sin embargo, por, por lo menos en los últimos 25 o 26 años, hasta donde recuerdo, siempre el cargo, la representación del, o la elección del representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones ha recaído siempre en un juez supremo titular. Eh, ¿Cuáles son las competencias de la Corte Suprema? Pues bien, lo que hemos mencionado, los recursos de casación como instancia excepcional con arreglo a la ley procesal respectiva, llámese al Código Procesal Civil, que regula la casación, a la ley de trabajo, que también regula la casación, al Código Procesal Penal, que también regula el recurso de casación. También conoce la Corte Suprema, las contiendas de competencia entre distintos distritos judiciales. Puede darse el caso, que es lo más usual, sobre todo en penal, que exista cierta discrepancia sobre, en un caso de tráfico de drogas, se pueda discutir qué jurisdicción o qué corte deba encargarse del procesamiento de las personas, si hay dudas entre si el delito se cometió, por ejemplo, entre la frontera entre Apurímac y Cusco, por ejemplo, ¿no? Una frontera que se sabe es conocida porque lamentablemente por ahí existe pues bastante, es como una especie de corredor de drogas. Entonces, sobre todo por la parte montañosa. Entonces, cuando exista duda o discrepancia sobre quién deba asumir la competencia o la jurisdicción, en este caso, el conocimiento de ese caso, se elevará a la Corte Suprema para que los jueces penales de la Corte Suprema, en este caso de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, decidan qué distrito judicial debe conocer el proceso. También tenemos, como ven en el literal C, que la Corte Suprema tiene la competencia para conocer las consultas cuando se eleva un expediente en el que se haya aplicado el control difuso. Y es que puede darse el caso en el que en la solución específica de un asunto judicial, al existir incompatibilidad entre una norma y otra que tiene rango constitucional, el juez prefiere aplicar la Constitución en desmedro de la norma con rango legal y por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese expediente debe ser elevado en consulta
Y por mandato, precisamente, de la ley orgánica del Código Procesal Civil, esa consulta será derivada no a una sala penal, sino a la que se conoce como Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Vemos también que la Corte Suprema tiene competencia para emitir pronunciamiento en función al artículo 292 del Código de la Ley Orgánica. Me faltó precisar eso. Y es que esta tiene que ver contra las sanciones que se imponen contra los abogados. Son raros los casos donde se impongan sanciones, pero la Corte Suprema puede resolverlas. Y finalmente, la Corte Suprema tiene también, dentro de sus tantas competencias, la función de emitir resoluciones consultivas que forman parte de pronunciamiento o del trámite que se sigue en los procesos de extradición, sean pasivas, esto es cuando un país nos pide entregar a alguien, o sean activas, cuando un país, cuando nosotros requiramos requiramos a a un nacional o un extranjero que ha sido intervenido o detectado en otro estado. O también dentro de lo que se conoce como extradición simplificada, que es una forma de extradición pasiva en la cual la persona a la quien se reclama acepta voluntariamente ser sometida a la jurisdicción del país requiriente. Esas, bueno, y obviamente estas extradiciones se tramitan a través de la presidencia del Poder Judicial y las resoluciones consultivas son emitidas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Los requisitos para ser juez supremo, juez o jueza supremo, la edad acá, por lo menos de 45 años y haber superado con éxito la evaluación realizada por la Junta Nacional de Justicia. También para optar a ser juez supremo, para poder calificar y por iniciar o formar parte del concurso, de la convocatoria, haber sido juez superior o fiscal del mismo nivel, cuando menos 10 años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica no paralela, por lo menos 15 años. Tienen ustedes a la vista, esto lo extraigo de la página web del Poder Judicial, cómo es que se distribuyen funciones dentro de una sala suprema. Pues bien, la sala suprema está presidida, a diferencia de una sala penal superior, la sala suprema cuenta con 5 jueces supremos. Dentro de los 5 jueces supremos, el más antiguo es quien asume el cargo de presidente de sala. Y los jueces supremos tienen personal jurisdiccional de apoyo. Vamos a encontrar de dos perfiles distintos. Por un lado, los secretarios de confianza o asesores jurisdiccionales, porque la denominación ha cambiado el año pasado, pero también vamos a encontrar personal jurisdiccional de planta, esto es, aquellos asistentes judiciales, técnicos judiciales, auxiliares judiciales, que en muchos casos, valgan verdades, cumplen labores muy similares a las de un asesor o secretario de confianza, porque por la experiencia que tienen, proyectan resoluciones, proyectan autos pues definitivamente coadyuvan notablemente al desempeño y a la eficiencia del sistema de justicia. Solo para que tengan una idea, por lo menos la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema maneja un aproximado de 6.000 a más expedientes por año. Y en este momento, para que se hagan una idea. Entonces, imagínense que los jueces supremos solamente cuenten con 2 o 3 secretarios o asesores de confianza. No sería suficiente. Por debajo de los jueces supremos tenemos a la relatoría de la Sala Suprema, que es dirigida por un relator o relatora. A su vez tenemos un secretario de Sala Suprema y finalmente a un personal de mesa de partes. Esta misma estructura la vamos a encontrar también en las salas superiores, con la salvedad de que los jueces superiores no cuentan con secretarios de confianza. A nivel de Corte Superior, la proyección de las resoluciones la realizan el asistente, el técnico o el secretario judicial.
Por lo demás, tanto la Corte Suprema como las salas de la Corte Suprema como las salas de las Cortes Superiores manejan una dinámica operativa muy similar, con la excepción de los secretarios de confianza. ¿Y qué más? Ah, eh, pues bien, ahora tienen ustedes a la vista lo que se conoce como un proyecto de reforma, que, valga en verdad, es que tiene por lo menos un año. Mm, No hasta hace unos 2 meses todavía estaba pendiente de ser aprobado. Y es que hace más de un año el Congreso constituyó una comisión especial de alto nivel multisectorial para que se encargue de presentar un plan de reforma del sistema de administración de justicia. O sea, ya como un sistema. Entonces, dentro de este proyecto de reforma se planteaba incorporar a la Constitución Política un capítulo 7A, Sistema de Administración de Justicia. Allí se describe a este sistema como un conjunto de organizaciones o instituciones con características, competencias que están dirigidas precisamente a poder coadyuvar con la administración de justicia desde sus etapas más incipientes. Esto es desde la investigación, desde la noticia criminal, hasta alcanzar con éxito un pronunciamiento de orden jurisdiccional. ¿Quiénes formarían parte de este sistema de justicia? Todos los poderes y órganos autónomos que tienen ustedes ahí a la vista. Con la introducción de este artículo 137b, se dice que el sistema de justicia estaría comprendida por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Escuela Nacional de Justicia, que vendría a ser, según este proyecto de reforma, el reemplazo de la Academia de la Magistratura, lo cual es muy interesante porque al reemplazar la Academia de la Magistratura, esta Escuela Nacional de Justicia se encargaría de formar al personal jurisdiccional, dotándolo de conocimientos de por lo menos 1 a 2 años para luego ser incorporado, sea al Poder Judicial y al Ministerio Público, y así inicie una carrera en la que eventualmente pueda optar por un cargo de juez o fiscal titular. Esto es muy atractivo. Tengo muchos años trabajando en el Poder Judicial y me parece que este aspecto es una iniciativa bastante interesante. ¿Por qué va a ser más atractivo el Poder Judicial? De mi experiencia, debo reconocer de que por lo menos cuando me ha tocado conversar con muchos alumnos que están en los últimos años, pues a quienes preguntaba si estaban interesados por hacer la CECIGRA, acá, pues algunos me decían que no, no, algunos ni siquiera habían escuchado hablar de la CECIGRA. Y es que, claro, el Poder Judicial no se muestra como una institución atractiva para quienes están formándose en derecho en pregrado o incluso para quienes ya han acabado la carrera, ¿no? Algunos optan por instituciones de tal vez no mayor prestigio, sino me refiero a tal vez de instituciones que han reforzado, que cuentan con una base un poco más sólida en formación, como el Tribunal Constitucional, o como el Congreso de la República, o como los ministerios. Pero bueno, también formarían parte de este sistema de justicia la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, como el Ministerio Público. Adicionalmente, instancias y órganos adscritos al Ministerio de Justicia. Por ejemplo, la Defensoría Pública. Y bueno, mis amigos, esa ha sido mi, mi pequeña intervención esta noche y lo que quisiera en todo caso, tiempo que nos queda, es proponer un espacio de conversación, porque creo que más allá de lo que yo les pueda haber comentado en este momento, es más nutritivo, tal vez, poder escucharlos y poder absorber sus dudas. ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Raúl?
Te escucho, con gusto. Te escuchamos. Hola Raúl, ¿levantaste la mano? Moderador, ¿está presente? Hola, me parece que hay dificultades para que las personas puedan activar su micrófono. Vamos a ver si puedo hacer algo, ¿ah? A ver, Raúl, ¿no? Muy buenas noches, Raúl, doc- ahora sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. mucho gusto, doctor. Muy buenas noches a usted. Gracias por la clase y muy buenas noches a todos los que están conectados a la reunión. Una consulta. Dentro de la Corte Suprema existe un subsistema que es de extinción de dominio. Eh, los órganos jurisdiccionales en ese caso no son supremos, pero ese subsistema está a cargo tiene un coordinador que es un juez supremo. ¿Qué pasaría ahí? Ellos no son supremos, pero forman parte de la Corte Suprema. ¿Serían jueces especializados dentro de la Corte Suprema? Gracias por la respuesta. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, pues bien, como habrás notado durante la intervención, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede crear distritos judiciales, pero no solo distritos. En ocasiones puede crear subespecialidades o sub cortes superiores. Entonces, como es el caso de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, pero también se creó un subsistema, que es el sistema precisamente que tú mencionas, de extinción de dominio. La particularidad de este sistema es que, si bien depende orgánicamente de la Corte Suprema, ¿no? Porque su creación viene desde el Consejo Ejecutivo, está conformado por jueces especializados y jueces superiores, que atienden los asuntos vinculados a extinción de dominio en primera instancia y en segunda instancia. Sobre la posibilidad de acceder a la Corte Suprema como consecuencia de un proceso de extinción de dominio, pues hay mucha nebulosa al respecto, pero me parece que sí, vía casación excepcional es posible acceder a la Corte Suprema. Pero para absolver los términos de tu pregunta, ese sistema está conformado por jueces especializados que tienen la subespecialidad de extinción de dominio y por jueces superiores que conocen en apelación los procesos de extinción de dominio o las decisiones que se emiten en esos procesos de extinción de dominio, con la coordinación, pero a nivel orgánica, de un juez supremo, que en este caso es el doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Él es el juez supremo que se encarga de coordinar, vigilar y controlar cómo es que se va desenvolviendo la especialidad o la subespecialidad de extinción de dominio, más no ejerce funciones o no tiene la capacidad de decisión sobre los procesos. Es sobre todo una función estrictamente de administración y gestión, más no, o de implementación, más no tiene una función jurisdiccional. No sé si con eso te quedó más o menos claro. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No le surge ninguna duda sobre el tema que se ha tratado? Raúl,
Bien, la sala penal permanente, al principio, es importante que sepan esto. La Corte Suprema, por ley orgánica, únicamente tiene tres salas supremas. La sala penal permanente, la sala civil permanente y la sala constitucional y social permanente. Por ley orgánica, tres órganos jurisdiccionales. No obstante, debido a la carga procesal, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tuvo a bien crear salas transitorias en función a la necesidad. Entonces, vamos a encontrar que existen dos salas civiles, la permanente y la sala civil transitoria. Existen dos salas penales, permanente, sala penal transitoria, y existen hasta, si no me equivoco, cinco salas constitucionales. ¿Por qué cinco? Porque algunos ven aspectos de derecho público, otros solo de derecho privado, y otras ven aspectos de derecho público, derecho privado, me parece que amparos, si no me equivoco, en la sala constitucional y social permanente. Dentro de la sala penal permanente, la sala está compuesta por cinco jueces supremos, la preside el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, y luego viene el doctor Manuel Luján Tupes, la doctora eh, Altabas Cajat, la doctora Maita Barregaray y el doctor Saúl Peña Farfán. Pero dentro de la sala penal permanente de la Corte Suprema vamos a encontrar dentro de bueno, orgánicamente hablando, que se ha creado una sala penal especial, que está conformada por tres jueces, los cuales se encargan del juzgamiento de altos funcionarios. ¿Alguna otra pregunta? A ver, me preguntan por el chat. ¿Cuál es el llamado SIG supremo y si es diferente del SIG de otros juzgados? Eh, sí, sí y no. ¿Por qué? A ver, eh, el SIG supremo es el Sistema Integrado Judicial. A través de dicho sistema se manejan los expedientes que se tramitan en determinado distrito judicial. Cada, si bien operativamente hablando viene a ser el mismo sistema, no está integrado a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada corte maneja su propio sistema, que la Corte Suprema maneja su propio sistema, pero la Corte Suprema no puede ingresar a ver un expediente de la Corte Superior, lo cual considero que a estas alturas pues debería de promoverse, o creo que han habido iniciativas para poder superar eso, ya que los que trabajamos en la Corte Suprema en ocasiones nos encontramos ante la dificultad de conocer algunos trámites que son necesarios para la proyección del proyecto de resolución, y en ocasiones tenemos que llamar por teléfono, tratar de contactarnos con la Corte Superior para que nos faciliten el documento. Si tuviéramos acceso directo desde el sistema de la Corte Suprema, ya no tendríamos que recurrir a esas formalidades y simplemente podríamos hacer la consulta. Entonces, ¿el SIG es uno solo? Sí, porque tiene la misma estructura, te permite realizar las mismas funciones, pero no está integrado a nivel nacional. Cada distrito judicial tiene su propio sistema integrado judicial. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, doctor. Estamos participando. Recuerden que pueden formar sus preguntas en el chat de la sesión o también levantando la mano en la sesión para darles acceso al uso del micrófono.
Pregunten con absoluta confianza, mis amigos. Aquí tenemos una pregunta que llega al canal interno. Nos indica, doctor Robles, muy buenas noches. ¿Nos puede comentar un poco sobre la organización de función de distritos judiciales que no están dentro de una provincia? Entiendo que se refiere a distritos alejados. A ver, déjenme compartir acá la diapositiva, tal vez esto pueda ayudarnos. Nos va a ayudar. No sé si pueden ver, se ve, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. A ver, no sé si pueden ver esta diapositiva de acá. ¿Se ven? Esta, la diapositiva 5, distritos judiciales. Sí, doctor, se puede visualizar. Ya. Pues bien, nominalmente existen los distritos judiciales que ustedes tienen ahí a la vista. Podrán ver incluso que, por ejemplo, si nosotros nos dirigimos mentalmente a la región Piura comprende Sullana. No obstante, vemos que hay dos distritos judiciales dentro de lo que es la región geográfica de Piura. ¿Sí? ¿Es por qué? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe, lamentablemente, a la existencia o de mucha población o de muchos asuntos judiciales que deben ser atendidos. Lo mismo pasa en Lima, donde la cantidad de casos desbordó al punto que se tuvo que fragmentar la Corte de Lima en varios distritos judiciales. Ahora, dentro de estos distritos judiciales van a encontrar ustedes salas superiores, juzgados especializados y dentro de los especializados a los mixtos, por debajo de ellos a los jueces y por debajo a los jueces de paz. Solo eso, jueces de paz. Antes se les decía no letrados, pero ahora son jueces de paz. Pues bien, si nosotros nos ubicamos geográficamente en zonas alejadas, llámese no la capital de la región o de la provincia, vamos a encontrarnos muy probablemente solamente con jueces de paz. Jueces de paz que dependen orgánicamente de la Corte Superior. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en Huánuco, me puede explicar mejor. Huánuco, geográficamente hablando, es una región del Perú, pero también Huánuco es una Corte Superior. Huánuco es un distrito, a su vez es un distrito judicial. La capital de Huánuco, que coincidentemente también se llama Huánuco, está compuesta por, tiene dentro de su estructura funcional o jurisdiccional salas superiores, en la misma ciudad de Huánuco como también las tiene en la provincia de Leoncio Prado. Pero no va a tener salas superiores en lugares como por ejemplo la provincia de Mar o como por ejemplo la provincia de Ambo. Entonces, en esos lugares puede que tenga un juzgado especializado y en los anexos de esas provincias o de esos distritos va a tener jueces de paz letrado y en lugares muy alejados tendrá jueces de paz no letrado. La distribución o existencia de jueces de paz letrado, jueces especializados, está en función básicamente a la densidad poblacional. A mayor población, contar con jueces superiores que conformarán salas superiores o mixtas, jueces especializados, jueces de paz letrado o jueces de paz a secas. Entonces, orgánicamente hablando, todos ellos dependen del distrito judicial. No van a haber otros distritos judiciales distintos a los que ustedes tienen a la vista en esta diapositiva. Si ustedes mentalmente recuerdan, o si su mente se evoca el recuerdo de algún nombre de algún juzgado de paz que esté dentro de la competencia o jurisdicción de alguno de las regiones o los distritos judiciales que tengan a la vista, necesariamente está vinculada a ese distrito judicial. No existen otros distritos judiciales.
No es que pueda haber un distrito judicial muy alejado, no. El distrito judicial está vinculado estrictamente, en principio, a una región, pero en regiones donde la densidad poblacional desborda la capacidad operativa de un distrito judicial, se creará un distrito judicial más. El caso más claro y que ejemplifica mejor lo que les acabo de mencionar es Piura. Pues como ven, Piura, geográficamente hablando, tiene dos distritos judiciales, Piura y Sullana. O también Ancash, por ejemplo. Si ustedes ven, la zona centro, hay un distrito judicial de Ancash y hay un distrito judicial del Santa. Y es que, claro, Ancash es toda la región, pero el distrito judicial atiende los asuntos que están vinculados a Huaraz, mientras que el Santa es la zona costera. Como hay lejanía, no tanta, pero en horas hablamos pues, de varias horas de traslado, lo que se hace es fragmentar esa región en dos distritos judiciales. Y dentro de esos distritos judiciales vamos a encontrar siempre la dinámica de salas superiores, jueces especializados, jueces de paz letrado y en lugares muy alejados, jueces de paz. No sé si se entendió con mi explicación. Sí, doctor, correcto. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Yo ya varias preguntas en el chat de sesión. Muchísimas gracias, estimados participantes. Nos indica Lucía Mendoza, doctor, un gusto escucharlo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué consejo le daría a los abogados litigantes para optimizar sus gestiones cuando deben llevar a cabo procesos simultáneos en distritos judiciales limítrofes que manejan distintos criterios de atención? Wow, mira, en principio los criterios de atención derivan de las disposiciones que emite el Consejo General. Entonces, la mejor arma de un abogado litigante son los documentos oficiales que emite el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en materia de atención al usuario, en materia de atención al abogado litigante, de atención al justiciable, a la persona que está involucrada o que forma parte de un proceso judicial. Pues son distintos distritos judiciales los que deben adecuar sus normas de tratamiento a las personas, de tratamiento a los abogados, a esas directivas que emite el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, es recomendable que cada cierto... En principio, lo que mi maestro siempre nos dice, ¿no? Todos los días debemos leer el está digitalizada. No nos va a tomar más de 5 minutos ingresar a la página web del peruano, al buscador de normas legales y ver si en el día tal vez se ha emitido por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial alguna directiva que esté vinculada al trato o al modo de atención que deben recibir los litigantes. Ahora, valgan verdad, como consecuencia de ese infortunado suceso que significó la pandemia, eh, el sistema judicial pues ha sufrido una revolución que nos viene costando no solo a los litigantes, sino también a los que formamos parte del sistema de justicia. Y es que, seamos sinceros, se ha simplificado un poco, o se ha bajado bastante eh, se ha simplificado el proceso de interacción entre las partes a través de las audiencias virtuales. Eso permite a muchos abogados en la actualidad poder, sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro, llevar muchos procesos a la vez. Y lo que sí puede presentarse en la práctica es pues que una diligencia organizada por el juzgado A en una determinada región o distrito judicial pueda coincidir con otra diligencia del juzgado B en otra región o distrito judicial o incluso la mismo distrito judicial. Pues en esos casos la lógica me lleva a sugerir que se pueda, en principio, a menos que sea impostergable, pedir la reprogramación, a menos que la ley señale que sea una diligencia impostergable. Por ejemplo, en materia penal, las diligencias de cámara GC. Yo creo que va a depender mucho del criterio del abogado, saber discernir qué diligencias son más importantes para él. Y en la medida que sea posible, pedir la reprogramación sin que ello implique que el juez pueda interpretar dicha reprogramación como un planteamiento pues, de obstaculización
o que tenga como finalidad, pues, aletargar el proceso, ¿no? Es lo que te podría responder. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta de la sesión del día de hoy. Doctor Mateo Ortiz nos indica, doctor, muchas gracias por su sesión. Quería preguntarle, en su opinión, ¿cree que la actual división territorial de los distritos judiciales en Lima, norte, sur, este, responde adecuadamente a la densidad poblacional y ayuda a reducir la carga procesal? Bien, te voy a responder esto desde la práctica, lo que me tocó vivir. Cuando yo comencé en el Poder Judicial, allá por el año 2009, 2008, 2009, y trabajaba en el área penal, eh, en la Corte de Lima, porque yo ingresé a la Corte de Lima, en el área penal veíamos aproximadamente cada asistente de actas, porque esa es la función que yo desempeñaba, tenía a su cargo aproximadamente en las épocas picos 60 juicios orales a la vez. A la vez, o sea, tenías una agenda con 60 juicios orales por cada magistrado. En consecuencia, cada asistente tenía 60 juicios orales, 60 actas que elaborar en promedio cada semana o 2 semanas. Entonces, en ese proceso se crea la Corte de Lima Sur y como consecuencia de esa fragmentación, sí, notablemente, haciendo un cálculo rápido, aproximado del 50%. Y qué decirte cuando luego se crea la Corte de Lima Este, pues como sabemos, San Juan de Lurigancho tiene mucho más población que el resto de distritos juntos, entonces también descomprimió bastante la carga. En materia penal, por lo menos sí se notó, fue muy bien recibido. Pero claro, la idea, mi amigo, no es crear cortes conforme vaya creciendo la población, pues el problema del crimen no pasa por crear cortes, sino pasa por adoptar políticas públicas destinadas a reducir el índice de criminalidad y me parece que sobre eso hay muy poco o nada, ¿no? Eso es lo que te podría responder. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta de la sesión del día de hoy. Doctor Jorge Villanueva nos indica, excelente presentación, doctor. Quería consultarle desde una perspectiva a futuro, ¿cómo visualiza el rol de la inteligencia artificial y de los sistemas integrados para unificar la mano de obra y reducir las brechas y eficiencia en los distintos distritos judiciales a nivel nacional? Bien, mi amigo, gracias por tus palabras. A ver, muy interesante, Jorge. A ver, voy a hablarlo o voy a explicarlo desde mi óptica penal. Bien, hay un libro muy interesante del doctor Juan Luis Gómez Colomer que se llama El juez robot. Me parece que es un libro de consulta obligatoria. El doctor es uno de los máximos, más grandes representantes del derecho procesal penal en España, que viaja con frecuencia a Perú. Y bien, a raíz de eso, mi maestro, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, muy preocupado precisamente por la abundante carga procesal, ha, con la venia de la presidencia del Poder Judicial, pues se ha creado un grupo de alto nivel que va a atender precisamente asuntos relacionados a la criminalidad y a la determinación judicial de la pena. Pero también se viene trabajando en una problemática muy latente, y es que la inteligencia artificial en materia penal puede ser muy útil sin que ello conlleve al desplazamiento y al criterio del juez. Existen instrumentos de gestión de la IA, como en el caso de Argentina, como en el caso de México, donde se establecen una serie de principios que deben regir al observar la aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Y más o menos en borrador, lo que recuerdo y es que siempre que se busque aplicar la IA, lo último que se va a buscar es desplazar a la labor del juez. Lo que se puede hacer a través del uso de la inteligencia artificial es, por ejemplo, eh, pedirle a esta inteligencia artificial que nos ayude a identificar aspectos medulares del expediente digital. Por ejemplo, que nos ayude a identificar o a
resumir algunos aspectos vinculados a declaraciones, pero su función va a estar siempre muy limitada. No se le puede pedir a la IA que reemplace el criterio de un ser humano, llámese juez, que tuvo interacción dinámica con la prueba, que se gesta precisamente en un juzgamiento, en un juicio oral. Entonces, te invitaría en todo caso, Jorge, y que están destinados pues a regular, ¿no? Es una serie de principios que si no me equivoco han sido recogidos de documentos que han sido elaborados por la Unión Europea, pero no, o sea, puede ser útil si yo, por ejemplo, considero que la IA puede ser útil tal vez para detectar dentro de la base de datos de una sala superior escritos que tienen mucha antigüedad y que están vinculados a asuntos de emergencia, como por ejemplo pedidos de nulidad o recursos de apelación con plazos, ¿no? Escritos de recursos de apelación, recursos de casación. Ello a efectos de poder simplificar tal vez la labor mmm, que si bien es cierto es intelectual, no es tan compleja como la que lleva a cabo quien se encarga de proyectar las resoluciones de fondo o la de elaborar resúmenes. Incluso me parece haber leído en nuestros documentos o instrumentos internacionales, no sé si fue el de Argentina o el de España, en donde se me refiere expresamente que se le puede permitir a la IA elaborar resúmenes de los expedientes, más no se debe utilizar esos resúmenes en la elaboración de resoluciones. Ello con la finalidad de establecerle límites también al operador jurídico para que no se confíe en el criterio que probablemente sea sesgado de la IA, ¿no? Pero ese es más o menos el panorama en la actualidad, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica Valeria Rojas. Doctor, gracias por la exposición. ¿Cuál es su valoración personal sobre el impacto que tiene la creación de nuevos distritos judiciales en la reducción de mora procesal frente a la alternativa de simplemente nombrar más jueces? Uh, creación, bueno, claro, crear distritos o designar más jueces. Mire, el asunto de la designación de jueces es bastante complejo porque si lo vemos desde un punto de vista económico, en principio, crear un distrito judicial genera más gasto que solamente implementar un juzgado. Si de algo se caracteriza un Estado en líneas generales es de carecer de recursos precisamente. Entonces, crear un distrito judicial implica mucho dinero de por medio, a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, designar jueces me parece que es algo más viable, pero acá viene la otra discusión o el segundo nivel de análisis. ¿Jueces de qué? ¿Jueces supernumerarios o jueces titulares? Pues leía justo a propósito de la elaboración de esta exposición de que existe, la ley señala de que solo puede haber un juez supernumerario cada 6 jueces titulares. Pues es algo que en la práctica no se cumple, sobre todo cuando se crean órganos transitorios, ¿no? Eh, entonces, la principal dificultad en este caso está en la implementación de juzgados y en el perfil que deben reunir quienes ocupan esos cargos. Yo personalmente, y no pretendo con esto confrontar a quienes ejercen el litigio, ¿no? No he tenido esa oportunidad, pero me he formado en el Poder Judicial. Entonces, creo yo que lo que se debe promover es que realizar convocatorias internas para que el propio personal jurisdiccional pueda optar por un cargo de juez supernumerario. ¿Y por qué el personal jurisdiccional? Ojo, sin perjuicio de que luego se pueda abrir una convocatoria para toda la comunidad jurídica, porque creo que es precisamente esta experiencia la que te permite, ¿no? La que te permite conocer los distintos problemas que pueden suscitarse en una determinada realidad y así poder procesar la información y poder resolver con mayor capacidad un problema que se te pueda presentar. Entonces, no iría yo tanto por la creación de órganos de distritos judiciales, sino por la potenciación de juzgados ya existentes y eventualmente por la creación de nuevos juzgados. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta del doctor Andrea Silva. Nos dice, doctor, excelente intervención. Quería preguntarle,
frente a conflictos de competencia territorial entre juzgados civiles de distritos judiciales contiguos, ¿cuál es el mecanismo procesal más célere en la práctica actual para resolver la contienda sin perjudicar al justiciable? Es que gracias por la pregunta. Los criterios para competencia están regulados en la ley procesal sobre la materia. En realidad, lo que sí he visto, no en materia civil, soy honesto, siempre me desempeño en el área penal, lo que sí he visto es que en muchas ocasiones es precisamente este proceso de tú no lo ves, yo lo veo, lo que termina dilatando. Entonces creo yo que los conflictos de competencia deberían tener un trato prioritario por parte de los operadores de justicia. Llámese en principio del asistente o del secretario, que es la persona que toma conocimiento inmediato de la existencia de un posible conflicto de competencia, y esos casos, al igual que como en materia constitucional tienen urgencia los habeas corpus y los amparos, también deberían ser impulsados con la debida celeridad, precisamente porque pues guarda estricta relación con el principio o el derecho que tienen todos a la tutela jurisdiccional. Entonces, acá pasa, lamentablemente, por un asunto de tal vez de dejadez, ¿no? Del operador jurídico, que cuando advierte situaciones de esta manera, deja de lado su expediente, porque a su criterio tal vez no revista mayor relevancia, pero creo yo que esa incertidumbre es finalmente la que termina siendo un caldo de cultivo para que luego posteriormente se malinterprete o se genere muchas subjetividades en torno al trámite de un expediente, ¿no? Pasa estrictamente por el criterio del operador jurídico. Esa es mi respuesta en todo caso al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Doctora Sofía Vargas nos indica, doctor, mi pregunta es la siguiente. En el marco de nuestra Constitución, ¿cómo se articula operativamente la función de control de la presidencia de un distrito judicial con la jurisdicción especial, por ejemplo, en comunidades campesinas? Bueno, recuerdo hace algunos años haber un juez supremo, estuvo muchos años en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, venía de presidir algunos años la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, y él precisamente me contaba sus experiencias, y es que él una conversación que tuvimos, me señalaba de que la participación de un juez o de un presidente de corte en un determinado distrito judicial es muy activa cuando se trata precisamente de establecer lazos y comunicación con, con las rondas campesinas o con aquellos organismos que hagan a sus veces y ejerzan jurisdicción campesina o comunal. En ese sentido, existe más dinámica operativa o más comunicación entre el presidente de corte y los representantes de las comunidades nativas y campesinas respecto de estos con el presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial. Ello no quita conocer de que existe una comisión en la Corte Suprema, si no me equivoco, se llama la Comisión de Acceso a la Justicia y Poblaciones Vulnerables. Si no me equivoco, puedo estar equivocado, en todo caso, con las disculpas del caso, eh, que precisamente recoge las experiencias que tienen los distritos judiciales, los presidentes de cortes superiores, con las personas que son sometidas a este tipo de justicia. Es muy interesante. En todo caso, invitaría a que revisen la documentación al respecto. Y sobre esto, información hay abundante en estas comisiones que operan desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero sí, sí, es muy importante. Y siempre el presidente de corte tiene que ir más allá de las competencias que tiene sobre los jueces especializados, sobre los jueces de paz, letrado, incluso sobre los jueces de paz a secas, y también realizar visitas, establecer capacitaciones, llegar a traer, ¿no?, a los representantes de las comunidades nativas y campesinas a, a la región o a la capital de la región a efectos de poder pues interactuar con ellos y conocer sus experiencias, porque son esas experiencias las que precisamente generan criterio. Y es precisamente, o son estas personas las que también, ¿no?, con el intercambio cultural que puede existir en ese momento, pues ellos también puedan estar
a la par con la forma en la que se aplica la justicia ordinaria, siempre respetando pues, aquel reconocimiento constitucional que se tiene respecto de esta jurisdicción especial, pues, una jurisdicción especial. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica Luis Medina, doctor. Un gusto escuchar su ponencia. Mi consulta va con la implementación progresiva del expediente judicial electrónico. ¿Cómo se está manejando normativamente la remisión de accionados cuando el proceso se deriva por competencia a un distrito judicial? Y como segunda pregunta, si es que se va a implementar el expediente judicial electrónico en el ámbito penal. Bien, a ver, mira, ese es un aspecto del cual no me... Ahora, en el área penal, hasta donde tengo entendido, no. No, nosotros, te digo, porque nosotros a diario en esos casos no manejamos expediente judicial electrónico. Es más, en los cuadernillos que son elevados a la Corte Suprema viene un sello grande que dice no eje, no expediente judicial electrónico. Entonces, sé que, sin embargo, en materia civil, por ejemplo, existen comisiones de implementación del expediente judicial electrónico en materia civil. Recuerdo que hace muchos años el doctor Lama More precisamente estuvo a cargo de esa comisión y sé que se ha avanzado bien, pero la limitante, sobre todo en el sector público, siempre va a ser la capacidad económica que se tenga para poder implementar. Implementar un expediente judicial electrónico no solamente es habilitar o abrirle más celdas al sistema integrado judicial, está bien, implica también establecer mecanismos de control de la información. Y tal vez en materia civil, laboral y constitucional podamos en cierta forma pues no ser tan escrupulosos con el control de la información, pero en materia penal sí. Sí, sobre todo porque al amparo pues, de esta regla de tratamiento de inocencia que se le da a los investigados o los eventualmente procesados, la información de una carpeta fiscal se sabe por regla, por mandato legal, que es privada. Y ya luego, cuando este expediente o esta carpeta es formalizada a través de la investigación, sensible, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de procesos que vinculan relacionados a delitos. Me imagino la cual, me imagino que es la razón por la cual siempre va a ser un poco complicado implementar el expediente judicial electrónico en materia penal. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Carmen nos indica, doctor, muchas gracias. Quería preguntarle desde su experiencia personal, ¿cuál es el error más común que cometen abogados jóvenes a realizar sus primeros trámites en una corte superior? Hace muchos años, les voy a hablar de una experiencia bien básica, pero que ya a estas alturas también. Presentar los escritos el último día. Trabajar hace muchos años en el ese de la sede al Zamora Valdés, acá en Abancay con Abancay con Nicolás de Piedra, La Colmena. Y es que he visto a personas quedarse en la puerta, abogados jóvenes, y no solo jóvenes, abogados mayores, que dejan siempre o juegan o se confían de su capacidad y dejan todo en materia laboral, en algunos casos en materia civil, pero también en materia penal. Y lo sensible de la materia penal es que de por medio en ocasiones está la restricción de derechos muy importantes como son la libertad, llámese a través de medidas restrictivas o eventualmente cuando se trata de impugnar una sentencia que pueda ser condenatoria. Recomendación para los abogados jóvenes, además de una capacitación constante, como lo hacen ahora, el interés de estar acá escuchando, es no dejar
y aplica para toda la vida, no dejar todo a última hora, no confiarse en sus propias capacidades, porque pueden ser abogados muy capaces, pero no siempre eh, confiarse en esa capacidad para poder hacer todo a última hora, porque pueden surgir hechos que los lleven a estar al borde con los tiempos y con los plazos y finalmente por ello puedan perder el acceso a un recurso o el acceso propio a la tutela jurisdiccional. Y pues finalmente los perjudicados, más allá del desprestigio que ustedes puedan tener como consecuencia de ineficiencia, no se olviden que el derecho, más allá de las leyes y la interpretación, se trata de las vidas de las personas, ¿no? Siempre no hay que perder de perspectiva eso. Cada que se discutan contienen un relato vivido, contienen un problema. Nadie va al Poder Judicial por placer. Las personas que están involucradas en un lío, en un proceso judicial, lo están porque tienen un problema. Y como problema que es, merece la atención debida, sobre todo cuando de por medio está la restricción de un derecho tan elemental como en el derecho penal, cuando se habla de la libertad personal. Eso, mi amigo. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a las últimas dos preguntas de la sesión del día de hoy. Nos indica Hugo Silva. Gracias por la clara exposición. Mi pregunta es, ¿qué consejo principal le daría a los estudiantes de Derecho para que entiendan mejor la organización del Poder Judicial? A ver, además de poder participar en clases como esta, donde trato de acercar, porque ojo, esto es un acercamiento, una pequeña aproximación a la estructura del Poder Judicial, hoy en día, y debo reconocer eso, los últimos 10 años, por lo menos los últimos 5 años ha cambiado, la página web del Poder Judicial es muy didáctica, y existe un aplicativo, no aplicativo, está dentro de la página del Poder Judicial, es una ventana que habla sobre la geolocalización de los distritos judiciales. Por ejemplo, ahí ustedes pueden interactuar con los distritos judiciales, los órganos jurisdiccionales que lo componen. Muy importante también, de la mano con indagar de manera curiosa, por así decir, con la web, es que tengan a la mano su ley orgánica del Poder Judicial y su ley orgánica del Ministerio Público, sobre todo a quienes se dedican al ámbito penal, ¿no? Porque nada mejor que un documento formal, como lo es la ley orgánica, para explicarte o para que tu constitución, la organización, en qué consiste el funcionamiento de un órgano jurisdiccional. Creo que la ley orgánica, fundamental, sin perjuicio de complementar esa información con lo que puedas encontrar en la web. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta de la sesión del día de hoy. El doctor Raúl Vargas nos indica, doctor, usted mencionó a la CSNJPE hasta enero de 2024. Esa corte no manejaba el CERNOT. Los juzgados que forman parte del SNED tampoco tendrían. ¿Eso depende de su decisión o es por su... no, o es que no se ha implementado ese sistema elemental en toda corte? Ah, mi amigo, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, sé lo que es el SERNUC, que es Servicio de Notificaciones, pero el SNEED no sé a qué te refieres. No sé si puedes tomar la palabra, Raúl Vargas, pero está Sí, levantando la mano. le vamos a entregar en el uso de la palabra al A ver. doctor Raúl Vargas para que realice su pregunta. Doctor Raúl, le estamos dando acceso, por favor. Doctor, sí, sí, la consulta era la siguiente, ¿no? Usted mencionó la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Hasta enero del 2024, esta corte no manejaba el CERNOT, ¿no? Actualmente no sé si lo maneje. También se mencionó a los juzgados que forman parte del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio. Es así, hasta
no lo manejan. Tengo el dato actual que no lo tienen. ¿Eso depende de su propia decisión, o sea, de esa corte, de ese subsistema, o es que por la juventud de ellos no se ha implementado, ¿no? Ese sistema? A ver, ya, mire, en lenguaje clásico, el CERNOT es el servicio de notificaciones, ¿correcto? Pero este servicio de notificaciones ha sido desplazado en la práctica por el sistema de notificaciones electrónicas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, en línea de lo que lo que he entendido de tu pregunta, porque no sé qué es el SNED, este, no sé cuál sea la razón, si es estrictamente operativa o que implique un gasto, pero lo que te puedo decir es que en la práctica yo no veo ya cédulas de notificación electrónica, físicas. Por lo menos la Corte Suprema maneja lo que es sistema de notificación electrónica. Desde que se han implementado las casillas, salvo que sean autos o decisiones que pongan fin a la instancia, que por mandato de la ley orgánica y del Código Procesal Civil, se tienen que notificar físicamente, todos los demás se notifica digitalmente a la casilla electrónica del abogado. No sé si eso, lo que te acabo de decir, pues absuelve tu duda, ¿no? En la práctica ya no veo eso. Johnny tiene una pregunta. Sí, le damos el paso al doctor Oni para que realice su pregunta respecto al tema en concreto, doctor. Doctor Pierre Robes Cuentas, buenas noches. ¿Cómo estás, Johnny? Te escucho. Y ya, doctor, mi pregunta es la siguiente, es ahora en la actualidad, eh, ¿cuántos distritos judiciales cuenta el Perú en la actualidad, en este momento? Distritos judiciales como tal, 35. 35 distritos judiciales. Sí. Son los que, me parece que las diapositivas sí las comparten con ustedes. Ahí en la diapositiva vinculada a la temática 5, ahí están todos los distritos judiciales. Y dentro de esos distritos judiciales no está considerada la Corte Nacional de Dominio, porque en estricto no son cortes, son sistemas de justicia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por Ya, su gracias. intervención. Eso han Gracias, sido bien. todas las preguntas del día de hoy. Por favor, colegas, confírmenme fecha de la sesión si que tienen una pregunta adicional. Perfecto. No habiendo más preguntas en la sesión del día de hoy, damos por finalizada la presente clase. En ese sentido, felicitamos al doctor Pierre Robles Cuestas por esta magnífica sesión denominada Organización y Funciones de los Distritos Judiciales en este diplomado de asistente en función fiscal, administrativo y especialista en el nuevo Código Procesal Penal. Doctor Pierre Robles, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la excelente ponencia. Algunas últimas palabras, por favor, para culminar la presente sesión. Ah, Antes de culminar, gracias al moderador por habernos acompañado en esta sesión, a Juris por la oportunidad de estar con ustedes y más allá de lo que yo pueda haberles explicado el día de hoy, gracias a ustedes por escucharme y por las preguntas que me han formulado, porque no solamente he respondido, me he quedado con algunas dudas que seguramente me van a servir para poder reforzar los conocimientos que sobre esto eh, me he permitido transmitirles. Será hasta una nueva oportunidad y éxitos y parabienes para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor